Sábado tenemos un tema muy lindo, yo sé que a usted le va a gustar, porque vamos a ver parte de lo que es nuestro Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser tan inmenso, hablamos de una entidad divina, infinita, eterna, y tiene muchos atributos. Y hoy yo quiero hablar específicamente acerca de la paternidad de Dios. Antes de empezar con el tema, yo quiero que oremos y vamos a poner esto en las manos del Señor, amén, para que Él nos hable y sea su Espíritu Santo el que nos ilumine a través de su palabra. Dios, gracias. Gracias en esta noche por cada muchacho y muchacha que están acá, que han venido, Dios, con una expectativa, con un corazón abierto para poder oír tu palabra y a través de ella su fe sea despierta, Señor, su fe sea levantada, su fe sea restaurada si es que ha estado golpeada, y que en esta hermosa noche tu paternidad nos abrace, tu paternidad nos envuelva, tu paternidad nos abrume, Señor, con tu amor y tu infinita misericordia. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quizá usted se identifica más con algún atributo de Dios. Quizá usted dice, bueno, a mí me gusta más o me identifico más con la parte de la misericordia de Dios, me identifico más con la gracia de Dios, pero a nuestros intereses y gustos podemos quizá tener más empatía con cierta característica de Dios. Pero cuando hablamos de Dios, Él no solamente quiere manifestarse a nosotros en ciertas cosas, Él quiere manifestarse a nosotros tal y como Él es. Cuando hablamos del sentimiento de Dios, de la voluntad de Dios hacia nosotros, Él quiere darse a conocer en su totalidad. Y Dios a lo largo de la palabra, a lo largo de la Biblia, la historia, se muestra como un padre. ¿Cuántos padres hay aquí? Él se muestra como un padre, así que usted puede sentirse identificado con eso. Desde el Antiguo Testamento los profetas lo anunciaban como un padre. Si usted lee las profecías de Isaías, él dice, y será llamado Padre Eterno. Desde el Antiguo Testamento las Escrituras nos revelan la paternidad de Dios. Nos hablan de que Él es un padre para nosotros, pero cada padre aquí en la tierra es diferente. Yo como papá no soy igual a como lo es Dani como papá. Todos tenemos ciertas características, aunque vamos guiando y tenemos esto en común, que guiamos a nuestras familias en base a la palabra de Dios, tenemos cosas distintas en cómo educamos a nuestros hijos. Y de la misma forma Dios tiene una personalidad en su paternidad. Y es por eso que muchas veces no entendemos a Dios, no comprendemos a Dios, porque quizá enfocamos la paternidad de Dios en lo que me enseñó mi papá, o enfocamos la paternidad de Dios en lo que mi abuelo decía, o en lo que decía mi tío, o un familiar, o un profesor, o el maestro de la escuela dominical. Pero la paternidad de Dios es lo que Dios te dice a ti. Es como Dios se identifica contigo. Si usted ve la palabra del Señor, Él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él se identificó como el mismo Dios, pero sobre diferentes personas a lo largo de las generaciones, porque Dios se identifica como un padre sobre la situación en la que usted está atravesando o en la que usted está llevando. Él se manifiesta como un padre en las necesidades de sus hijos. Como primer punto yo quiero que veamos la paternidad de Dios. Él es un padre primeramente para sus hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Eso es lo que quiero que entendamos primeramente. Él es un padre para sus hijos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas dicen Dios es padre de todos, pero la palabra me enseña que Él es padre para sus hijos.
Y muchas personas no pueden experimentar la paternidad de Dios, el Dios Padre y como Él es, porque no son hijos o hijas de Dios. Y al no ser hijos o hijas de Dios, están muy lejos de poder experimentar la paternidad de un Dios que quiere manifestarse a su pueblo. Y eso lo podemos ver ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Vea lo que dice la palabra de Dios. San Juan, capítulo 1. Lo tenemos. San Juan 1, el verso 12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Así que solamente las personas que creen y todas las personas que confiesan que Jesucristo es el Señor, tienen la potestad, tienen la autoridad, tienen el derecho de poder ser hijos de un Padre y de experimentar la paternidad de Dios. Si yo no creo en Jesucristo, si yo no creo en el Hijo de Dios, estoy lejos de experimentar su paternidad. Ahora usted me dice a mí, Alan, sí, yo creo en Dios, pero la palabra que se utiliza acá en el griego para la palabra creer no es pistis. Pistis en el griego significa creencia. Hay muchas personas que tienen una creencia de Dios. Saben que Dios existe, saben que Dios es real, saben que Dios hizo los cielos y la tierra, saben que Dios los hizo a ellos mismos. Pero en el original la palabra griega que se usa acá es pisteo, que significa creer, es un verbo, es una acción. Los hijos de Dios manifiestan en sus acciones que creen que Jesús es el Hijo de Dios y esto los identifica como hijos. Yo no solamente creo en mi creencia que hay un Dios, no, yo vivo activamente lo que creo y eso me identifica como hijo. ¿Sí me di a entender? La palabra es clara en esto. Dios tiene hijos. Ojo a esto, Él tiene hijos. Y muchas de las personas que están en el mundo desconocen esto y creen que todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Él. Quizás usted lo ha escuchado, la gente lo dice, es que todos somos hijos de Dios. Lo dicen porque tienen una creencia de que hay un Dios, pero sus acciones no es una vida que determine realmente si creen en Dios. No es que Dios, y mucha atención a esto, no es que Dios no anhele ser el padre de ellos, no es que Dios no anhele mostrar su paternidad a los que no son sus hijos. Lo que pasa es que Dios no puede mostrarles su paternidad por esa sencilla razón. A ver, voy a ver si me doy a entender un poco más. Yami es mamá de Diana, ¿cierto? Ella puede mostrarle su maternidad a Diana, pero le hago la pregunta, Yami, ¿usted puede mostrarle su maternidad a José? Sí, lo intentará, pero muy difícil porque no vive con ella. Así de sencillo. La estimará mucho, la amará mucho, pero su maternidad está en los que ella puede educar, en los que ella puede criar, en los que ella le da su instrucción y los va moldeando a su manera. Y lo mismo pasa con los hijos de Dios. Dios no puede mostrarse como un padre sobre aquel que no está en su casa. Y cuando me refiero a su casa, no me refiero a un templo, me refiero a su presencia. Me refiero a estar completamente de lleno en la intimidad con Dios. A esos son los que el Padre llama hijos. Y para mí es necesario explicar esto desde el principio. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar a nosotros un indicativo en dónde estamos con respecto a la paternidad de Dios. Quizá hemos estado experimentando la bondad de Dios, pero no su paternidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Dios es bueno y la palabra de Dios dice, Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Al satanista le crece el maíz, como al cristiano también si lo siembra. Eso es la bondad de Dios. Su lluvia cae sobre la tierra, pero la paternidad de Dios la van a experimentar sus hijos.
Vea lo que dice Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. ¿Lo tenemos? Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Claro está en la palabra, Él conoce a los que son suyos. Él sabe quién es de su propiedad. Él sabe quién es de su casa. Él sabe quién es. ¿Y cómo sabe Dios? ¿Cómo conoce Dios quiénes son los suyos? Primero, porque están sellados por el Espíritu Santo. Y segundo, porque son personas, son hijos e hijas que se apartan de iniquidad porque invocan el nombre de Jesucristo. Por esa razón Dios identifica a los que son suyos, porque hay algo diferente en estas personas, hay algo distinto en estas personas. Para experimentar la paternidad de Dios, yo primero debo de ser su hijo. Así que si en esta noche usted dice, bueno, yo no soy hijo de Dios, empezando por aquí, es necesario que usted le diga al Señor: Dios, yo quiero creer en acción. Yo voy a creer en acción y necesito tu presencia, tu espíritu, que me ayude a activar lo que yo he conocido de ti para poder ser llamado tu hijo. Y ahora sí, experimentar esa paternidad, porque como punto número 2, yo quiero que usted vea conmigo que Dios es un Padre de consolación. Dios es un Padre que consuela, y eso está ahí en Primera de Corintios. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, empezando Corintios, capítulo 1, en el verso 3. Vamos a ver, creo que es segunda. Segunda de Corintios, capítulo 1. Así es segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordias y Dios de toda consolación. Y vamos a leer un poco más, dice así: el cual nos consuela en todas. Oiga esto, el Padre nos consuela no en unas, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aquí está el trabajo del Padre en nuestras tribulaciones. ¿Cuántos pasan por problemas? Todos. No hay nada más triste que pasar un problema, una situación sin su Padre celestial. Dios me da garantía a mí como padre que Él me quiere consolar a mí, que Él me quiere ayudar en mis tribulaciones. ¿Para qué lo quiere hacer? Y usted lo ha escuchado muchas veces, y a usted le suena quizá trillado cuando usted está pasando por algo difícil, que alguien le dice: esto es para que usted, Dios lo fortalezca y ayude a los demás. Y usted dice: ¿para qué yo quiero ayudar a la gente? Con costo, no me digan esas cosas, pero eso es lo que dice la palabra. Dios me consuela a mí para que yo pueda consolar a otros. Y aquí la palabra consuelo es del griego paraklesis. Quizá usted ha escuchado a Johnny decir en las prédicas: invocamos al Paracleto, ¿verdad? Y dice: ¿qué está hablando? Paracleto, paraklesis significa aquel que alienta, el Dios alentador, el Dios ayudador, el Dios que se compadece. Eso es paracleto o paraklesis.
Dios quiere consolarnos. ¿Y cómo funciona su consuelo? Alentándome, ayudándome, compadeciéndose de mí. Y esto marca diferencia en el trabajo que hace un padre, porque cuando un padre alienta a su hijo, no solamente le va a dar alabanzas cuando hace algo bien. Y es ahí donde confundimos las alabanzas con el alentar a alguien. Porque yo puedo alabar a Uziel y decirle: Uziel, qué bien que tocaste el bajo hoy, qué bien que lo hiciste. Pero alentarlo significa que hoy quizá lo hizo mal. Pero yo vengo y le digo: lo hiciste mal, pero lo puedes hacer mejor. Y yo voy a estar aquí para enseñarte cómo se hace, y lo harás bien, y la próxima vez será mejor. Eso es el trabajo que Dios hace con nosotros. Él está en nuestros momentos de errores, en nuestros momentos en los que fracasamos, para decirnos: lo harás mejor. Y yo voy a estar contigo para ayudarte. Yo voy a estar contigo para fortalecerte, porque yo soy tu padre que te consuela, para que tú también aprendas a alentar a otros, para que seamos pacientes. Cuando alguien se equivoca, tú le puedas decir: lo hiciste mal, no importa, pero yo te voy a ayudar a hacerlo mejor. Ese es el trabajo del Dios que nos consuela y que se compadece de nosotros. Pero ahora vamos a verlo en el Salmo 103, verso 13. ¿De quién se compadece Dios? ¿A quiénes consuela Dios como Padre? Salmos 103. Salmo 103, el verso 13. Dice la palabra de Dios: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de todos. Dios se compadece de toda la humanidad. Dios se compadece de los pecadores. Dios se compadece de los que hacen iniquidad. Eso dice su Biblia. Dios se compadece ¿de quién? De los que le temen. Así es. Como un padre se compadece de sus hijos, así Dios se compadece sobre aquellos que temen a su presencia. Y temer al Señor es poder experimentar tres cosas: la misericordia, el amor de Dios y el perdón de Dios. Cuando Dios como Padre te está diciendo: oiga los beneficios que usted va a aprovechar con Dios como Padre en su vida. Si usted es un hombre, una mujer que camina en integridad y teme a Dios, usted va a poder experimentar de las misericordias de Dios, del amor de Dios y del perdón de Dios. Hay mucha gente que se culpa estando en la iglesia, son cristianos y sienten que Dios no los puede perdonar. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no comprenden la paternidad de Dios, no han sido hijos educados en la paternidad de Dios, y por esa razón les cuesta, no pueden sentir el perdón de Dios. La Biblia dice: Él se compadece como un padre de sus hijos sobre aquellos que le temen. Es una fórmula exacta. No puede haber margen de error en esto. Si tú eres hijo, en el momento que te equivoques, Dios puede perdonarte. Dios puede mostrarte su amor y su misericordia, y poder experimentarlo, poder sentirlo, vivirlo, y no sentirte culpable, acusado por el diablo, porque su palabra dice que el diablo es el que acusa únicamente a los hijos de Dios delante de Él. Dios no está para acusarte, no está para condenarte, está para compadecerse de ti si tú eres su hijo. Ahora Mateo 6, verso 15 nos va a explicar también un poco más acerca de cómo funciona esto. Mateo capítulo 6, ¿cómo yo puedo experimentar el perdón del Padre? ¿Cómo yo puedo experimentar que Dios como Padre a mí me ha perdonado y estar seguro de que perdonó mis pecados, lo que cometí? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Vamos ahí a Mateo capítulo 6. En el verso 15 dice la palabra de Dios: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará
sus ofensas. ¿Sí me doy a entender? Dios como Padre, ¿cómo actúa? Esa es su personalidad. Él como Padre me dice a mí: si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, yo como Padre tampoco voy a perdonar las tuyas. Hay cristianos dentro de las iglesias que dicen: yo soy hijo de Dios, pero tienen un rencor, tienen un odio contra un vecino, contra un amigo, contra un hermano, con un familiar. ¿Cómo pueden ser y llamarse hijos o hijas de Dios si claramente la palabra me dice a mí que el Padre Celestial no perdona mis ofensas si yo no perdono a mis semejantes? Por el contrario, el verso 14 dice así: pero si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también su Padre Celestial. ¿Se da cuenta? Para yo experimentar el perdón del Padre, el Padre me somete a prueba, porque el Padre quiere que yo me parezca a Él. Y cuando yo digo en lo personal como padre, a mí me gustaría que mi hijo se pareciera a mí. Y yo no estoy hablando en lo que yo hago, en que sea pastor, en que hable como yo, en que cante como yo, loco como yo. No, esa es la canción de Redimidos. Yo no quiero que él se parezca en esas cosas, quiero que adopte mi carácter. Y cuando hablo de mi carácter, que no se confunda, no estoy hablando de las rabietas, eso es el temperamento. Cuando hablo de carácter, es que yo quiero que él imite de mí, que se debe de buscar a Dios, que lo primero es Dios, y eso es lo que Dios quiere reproducir también en sus hijos. Si él te perdona, yo quiero que como hijo tú también perdones. Yo quiero que mi hijo adopte las buenas cosas que yo tengo, y Dios también quiere que tú hagas lo mismo si eres hijo, si eres su hija. No me digas que Dios, no hombre, Dios me la pasa, Dios me la aguanta. No, si Él es tu Padre, Él quiere que tú te parezcas a Él en su carácter. Amén. Gloria a Dios. Número 3. Dios es un Padre proveedor. Amén. A diferencia de muchos que se escabullen de sus responsabilidades, que dejan lo que les corresponde hacer en las familias, Dios no evade responsabilidades. Yo quiero que entiendas esto en esta noche. Dios no evade la responsabilidad que tiene contigo. Si tú eres su hijo, si tú eres su hija, Dios va a proveer para ti en todo momento. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 29. Vea lo que dice su palabra. Lucas 12, verso 29. Dios le habla a sus hijos como un padre y les dice así: ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que tienen que beber. Y este detalle me fascina: ni tengan una ansiosa inquietud. No tengan una ansiosa inquietud. ¿Por qué? Dice el 30, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero su Padre, mi papá, la paternidad de Dios, pero mi Padre sabe que tengo necesidad de estas cosas. Por eso el 31 afirma: busquen primeramente el reino de Dios y todo esto les será añadido. Mi Padre no evade sus responsabilidades conmigo. Hace poco, el jueves, fuimos a evangelizar a Santa Cruz. Y mientras le hablaba a un hombre ahí que estaba sentado en una banca, un joven como de unos 28, 29 años, él me decía: sí, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, pero yo no siento que Dios me ame. Y entonces yo le pregunté: pero ¿por qué usted siente que Dios no lo ama? Porque yo tengo una petición y Él no me la contesta, o está tardándose mucho. Y entonces le pregunté: ¿cuál es su petición? Es que yo le estoy pidiendo una casa y no me la da.
Y le dije, mire, usted está condicionando el amor de Dios a una casa. ¿Se está dando cuenta de lo que está haciendo? Estás condicionando el amor del Padre a algo material. Y muchas veces nos pasa así, de esta forma. Es que Dios no me ha dado a mí el trabajo que yo le he pedido, entonces Dios no me ama. Es que Dios no me ha dado a mí el estudio, la beca que estoy solicitando, la hipoteca, no sé, el alquiler, lo que sea que usted esté buscando, entonces Dios no me ama. Y condicionamos el amor del Padre, la provisión del Padre, a algo material. Y Dios dice, yo sé lo que ustedes necesitan. La gente del mundo, los del mundo, ¿cuántos son del mundo aquí? Pero la gente del mundo busca esas cosas. Los que son hijos de Dios no se preocupan, porque papá tiene conocimiento de lo que yo necesito. Le dije a ese muchacho, yo soy papá de un hijo de unos 4 años. Si mi hijo me pidiera un carro en este momento, ¿usted cree que yo se lo daría? No. ¿Y usted cree que yo no amo a mi hijo? ¿Usted cree que Dios no te ama porque no te da una casa? ¿Usted cree que Dios no lo ama a usted porque no le ha dado lo material que le ha estado pidiendo, porque no ha llegado? O sea, no seamos tan diminutos. No tengamos una mente tan simplificada en limitar la provisión de Dios a algo perecedero. Primera de Corintios capítulo 4 del verso 17, 18 y 19 dice: nosotros no nos enfocamos en las cosas corruptibles porque se deterioran. Esta cosa, este mueble aquí, me imagino que unos 10 años va a haber que cambiarlo porque se va a podrir, la madera pasa, estas cosas cambian. Yo no puedo limitarme a pensar que porque no tengo esto acá, el amor del Padre, la provisión del Padre no está. Él sabe lo que yo necesito. Por eso yo me fijo en las cosas incorruptibles, aquello que no pasa nunca, nunca. Dios quiere que tú te fijes en su misericordia, que te fijes en su paz, que te fijes en que nadie te va a dar las cosas como Dios te las puede dar. Él tiene cuidado de ti. Dios no evade responsabilidades. No se olvide de esto. No evade responsabilidades contigo. Él es un Padre proveedor. Dios no solo provee para mi necesidad, ojo a esto, física. Él no solamente te va a dar lo que necesites en su tiempo, la casa, el carro, el ganado, lo que sea que le estés pidiendo a Dios. No solamente te lo va a dar en su tiempo, cuando sepa que tiene que dártelo, pero Dios quiere proveer también para mi necesidad espiritual. Como un padre que no evade sus responsabilidades, Dios provee para nuestra necesidad espiritual. Eso está ahí en Lucas también, en el capítulo 11, en el verso 13. Lucas 11, verso 13, dice la palabra de Dios: pues si nosotros, siendo malos, sabemos darle buenas dádivas, regalos, recompensas, como quiera verlo, a nuestros hijos, ¿cuánto más quién? Nuestro Padre, oiga, cumpliendo su responsabilidad de provisión, nos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Esto me está diciendo a mí que Dios está dispuesto a llenar y a proveer para tus necesidades espirituales. ¿Qué te hace falta espiritualmente? Crecer espiritualmente. Dios te va a ayudar con eso. Anhelas dones espirituales, empieza a pedirlos. Pablo dice: aquel que anhela dones, pídalos, 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 porque Dios los da. Él provee para su necesidad espiritual. ¿Quieres predicar? Empieza a pedirle a Dios que quieres predicar. ¿Quieres cantar para Dios? Empieza a pedírselo a Él. ¿Quieres enseñar en la escuela dominical? Empieza a pedírselo, porque Él provee para tu necesidad espiritual también. Señor, yo necesito palabra, yo necesito iluminación. Leo la Biblia, no la entiendo. Pídeselo a Dios, Él va a proveer. Es que yo necesito por eso estar escuchando un montón de gente que me explique, porque yo no entiendo. Dios provee
para tu necesidad espiritual. Si a veces no comprendes, si te cuesta algo espiritual, quizá el problema no sea que no te expliquen bien, quizá el problema sea que no estás siendo hijo o hija. Porque Dios con sus hijos no escatima para las necesidades espirituales, ni tampoco para las necesidades físicas. Las dos Dios quiere suplirlas. Como punto número 4, lo dejé de 4 para no decirlo de primero, porque mucha gente solamente conoce esto de Dios, lastimosamente, como padre. Y es que Dios es un padre que disciplina. Amén. Dios es un padre que corrige. Y cuando hablamos de disciplina, vamos a utilizar acá en la Biblia, se utiliza del griego original paideia. Esa es la palabra que se usa para traducirla a disciplina. Y no solo significa reprensión o un castigo, sino que significa instrucción orientadora. La disciplina de Dios es una instrucción que va a orientar mi vida, que va a guiar mi vida, que me va a mostrar el camino, que me va a guiar por donde debo de andar. Eso es lo que hace el Señor. Vea lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a ir al verso 29. Hebreos 12, en el verso 5, Hebreos 12, 5, dice así: y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío. ¿Quién le dice hijo? El padre, ¿cierto? El padre hablándole a sus hijos, hijo mío, no menosprecies la orientación, la instrucción del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, ojo a esto, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los va a tratar como a hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si yo soporto la disciplina, entonces Dios me trata como a hijo. Si no la soporto, ¿cómo a qué me trata? Ya va a ver usted cómo a qué lo trata. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Porque si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Qué fuerte que suena eso, ¿verdad? Dios ve como a alguien, bastardo significa alguien que no tiene padre, una persona, un hijo que nació fuera del matrimonio, que no tiene quien lo guíe, está apartado de una cobertura paternal. Entonces esto es lo que la palabra enseña sobre los hijos espirituales que no aceptan la disciplina de Dios, la corrección, la guianza de Dios en sus vidas. Y dice la palabra del Señor en el 9: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿A cuántos le dieron la chancleta voladora? ¿Cuántos la experimentaron? ¿Cuántos sintieron el cable de la plancha alguna vez? ¿A cuántos le dejaron aquí en la espalda la marca de vaquero? La faja que decía vaquero, ¿verdad? Le quedó aquí repintada el vaquero, ¿verdad? Y dice la palabra, y aún así los veneramos. Mi madre, mi padre que me educó, que si no hubiera sido por esos garrotazos yo no fuera el hombre que soy ahora, si no me hubiera pegado por la jupa nunca hubiera sido así, mi tata, mi mamá. Aunque nos dieron, dice la palabra, ¿por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por algunos días nos disciplinaron como les daba la gana. Son mis hijos y así los educo yo. Pero nuestro Padre, para lo que es provechoso, para que participemos
de su santidad. Para eso Dios te instruye, para eso Dios te disciplina. Si tú eres su hijo, aceptas la corrección, aceptas la dirección, aceptas que Dios te guíe, porque si Dios lo hace es para que seas santo, no es para que estés marcado psicológicamente el día de mañana. Es que hoy tengo un trauma, no me pongo faja porque me arriaban con la faja. Dios te castiga, Dios te corrige porque Él quiere guiarte a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para lo excelente es que Dios nos corrige, para lo excelente es que Dios trata con nuestro orgullo, con nuestro ego, con todo. Dios quiere amarnos. Y esto es el punto número 5 y último. Dios es un Padre de amor. Amén. Dios es un Padre de amor. Él muestra su amor y quiero que lo veamos ahí en San Juan. San Juan capítulo 14. Y quiero que me prestes mucha atención a esto. San Juan capítulo 14, verso 21. San Juan 14, 21. ¿Lo tenemos? Vamos a leer al 24. Dice su palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora Judas, no el Iscariote, le hace una pregunta y le dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás solamente a nosotros y no al mundo? Entonces Dios le dice: Jesús, el que me ama mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿A quiénes ama el Padre? Según lo que acabamos de leer, ¿a quiénes ama el Padre? ¿Les rompieron la lengua? ¿A quiénes? Al que ama, al que guarda. ¿A quiénes ama el Padre? No se oye. Al que guarda sus mandamientos. ¿A quién más ama el Padre? A sus hijos. Entonces volvemos a la pregunta del millón: ¿será que Dios ama a todos? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Y cómo yo me gano el amor del Padre? Guardando sus mandamientos. No es que Dios no quiera amar al mundo, es que Dios no puede y no tiene relación con el pecado. Y Dios quiere amar, Dios quiere desbordarse en amor, pero es necesario que para que el Padre me ame, yo debo de guardar sus mandamientos y poder experimentar el amor del Padre. ¿Sabe por qué mucha gente no experimenta el amor del Padre? Porque viven desordenadamente, porque hacen lo que quieren, porque le ponen a Dios sus reglas y no siguen las reglas de Dios. Y por esa razón no pueden experimentar el amor del Padre. Dicen: Alan, pero es que a mí me va bien, yo hago esto, yo le doy de comer al hambriento, le doy de vestir al desnudo y Dios me bendice. Sí, eso se llama experimentar la bondad de Dios. Estudie los atributos de Dios y se dará cuenta de que Dios es bueno y hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Pero el amor del Padre, es que nosotros somos tan imperfectos que cuando vemos una pequeña parte de la perfección de Dios, quedamos, como dicen, anonadados. Cualquier parte de Dios es tan perfecta que nos asombra, que nos alumbra, que nos deja estremecidos ante Él. ¿Usted no ha visto a alguien cuando dice: güey, un milagro, se levantó de la silla de ruedas, wow? Y lo vieron y vieron que fue Dios, invocaron a Dios y Dios lo levantó de la silla y salió de la silla a ir a meterse al bar a pecar. Hay gente que hace eso.
Porque una cosa es experimentar la bondad de Dios y otra experimentar el amor del Padre. Dios ama como Padre a aquellos que guardan su palabra. Estos serán amados por el Padre, y no solamente eso, vendremos a Él y haremos morada en Él. Aquel que guarda su palabra tiene al Espíritu Santo constante en su corazón. Mora Dios en su alma, mora Dios en su vida. Está Dios dentro de todo su ser. Su ser es controlado por el Espíritu Santo. Él no toma decisiones propias, sino que es el Espíritu Santo el que lo dirige en todo lo que hace. Porque Dios mora en estas personas. Y ojo lo que dice el 24. El que no me ama, estamos leyendo la misma Biblia. El que no me ama, hay gente que no ama a Dios, no guarda mis palabras. Y las palabras que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que cuando alguien a usted le diga, yo amo a Dios, Dios sabe que yo lo amo, y está con la birra en la mano en el bar, sentado a la orilla, en la playa, papi, tus acciones dicen lo contrario. Usted no ama a Dios. La gente ha prostituido el amor de Dios, han rebajado el amor de Dios. Y por esa razón Hebreos dice, hay gente que tiene por inmunda la sangre de Cristo. Precisamente por eso, porque la gracia de Dios vino a darnos libre acceso a su presencia. Y entonces creen que porque hay libre acceso a la presencia de Dios, hacemos lo que queramos hacer. Decimos y deshacemos y hacemos destragos con nuestra vida. De todas formas, Dios me ama y yo lo amo. Dios es tan santo que era imposible acceder a Él, sino que lo diga aquel hombre que quiso tocar el arca del pacto y cayó muerto por andar de soplas, sino que lo diga Coré y toda su descendencia, que por rebelarse ante Dios en el monte de Dios cayeron muertos. Que esa gente se levante y testifique en este tiempo para que te des cuenta que Dios era imposible tocarlo, era imposible acceder a Él. Por eso una sangre se derramó en el camino para que tú pases por ella, pero con una vida deseosa de llegar a ese Dios, sin que por el camino empieces a probar aquí, probar pecado, y mientras vas probando vas pisoteando la sangre de Cristo. No tengamos por pisotear su sangre, ese sacrificio, démosle el respeto que se merece, démosle el valor que se merece, porque Él es nuestro Padre y nuestro Padre nos ama. Ese es el amor que Dios quiere darte y manifestarte hoy. Y lo que Dios me ofrece, lo que Dios a mí me ofrece como Padre, escuche esto hoy, no lo puedes encontrar en ninguna otra parte. Alan, yo puedo experimentar todo lo que está diciendo. No lo puedes experimentar en ninguna otra parte. La paternidad de Dios solo la encontrarás en Él. Primera de Corintios 8, y con esto termino. Primera de Corintios 8. Verso 6. Dijo el apóstol Pablo de esta manera: para nosotros, si usted quiere lo repite conmigo de esta forma, para mí, sin embargo, solo hay un Dios. Para mí, solo hay uno. No sé si para usted hay más, pero para mí solo hay uno. Y Él es, ¿qué dice? El Padre. Él es el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor. ¿Y quién es ese Padre? ¿Cómo se llama? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él.
La Biblia nos revela al Padre. San Juan capítulo 14, Felipe le pregunta a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: hace tanto tiempo que estoy contigo y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que recibe a Cristo tiene al Padre. Por eso es que cuando usted escuche una doctrina, una religión que le digan: aquí creemos en Jesús y un profeta más, pero no, aquí creemos en Jehová únicamente, usted sabrá del que estoy hablando. Es por esa razón de que esto es una falsa doctrina, porque el que no cree en Cristo no tiene el amor del Padre, porque solo hay un Dios. Y el Padre se nos ha revelado a través de su Hijo Jesucristo, y por medio de Él son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Sin Cristo yo no existiera, sin Él yo no viviría, sin Él yo no estuviera hoy aquí hablando. A Él le debo mi vida, a Él le debo mi alegría, a Él le debo mi familia, a Él le debo mis tribulaciones, a Él, dijo Yaroide, todo se lo debo a Él. Todo. Él es el Padre de amor. Ese Padre es Jesús de Nazaret. Así que quiero que se ponga en pie en esta noche. Podemos ahondar más en la paternidad de Dios. Quizá el tiempo no dé para profundizar en esto, pero su paternidad